Buenas tardes a todos, mil gracias. Bienvenidos de nuevo al IAC, a nuestro espacio cultural, un espacio abierto, como bien sabéis. De hecho, es el sobrenombre que llevan todas estas actividades que se realizan en el IAC Pablo Serrano, IAC Abierto, que junto con el resto de espacios e infraestructuras culturales del Gobierno de Aragón sirven para muchas más cosas que exponer, muchas más cosas que disfrutar del arte, sino también para aspectos de carácter crítico, como lo que vamos a tener hoy aquí. Si hace un año y medio me dicen que en 2 meses o en mes y medio voy a presentar 2 libros sobre el payaso Marcelino, hubiera pensado que alguien se había trastornado. Y eso que Alberto Sabio me había adelantado lo que se nos venía encima. Pero hoy es un día de gran felicidad porque obviamente se complementa el proyecto que va con esa magnífica exposición que a partir de mañana se podrá disfrutar en la Diputación Provincial de Huesca y que tiene algo que ver con el redescubrimiento de uno de los grandes hitos de la cultura y de las artes escénicas en nuestra comunidad autónoma. Hablamos de alguien que gozó del éxito que, como a tantos artistas, la propia vida les arrolló y pues, el paso de los años les dejó un poco sin saber reinventarse o sin que el espectáculo o su carácter les permitiera hacerlo. Y se encontraron, pues bueno, luego con ese abismo que los aragoneses también generamos sobre la gente, las cosas tan buenas que ha hecho y lo que nos cuesta reconocer todo lo bueno que hay detrás. Por eso es una enorme felicidad que estemos aquí con este proyecto, presentándolo. Muchísimas gracias a Pregunta Ediciones, Reyes y David, por el trabajo que habéis hecho, porque el libro catálogo de la exposición es una auténtica maravilla. A Alberto Sabio por haber acertado tanto y por esa reflexión magnífica que complementa todo el proyecto sobre el fenómeno del espectáculo con la llegada del siglo XX, cómo cambia el espectáculo de masas, cómo se convierte en algo totalmente distinto, cómo genera prestigio el asistir a según qué eventos, cómo la alta sociedad quiere codearse con realmente quien triunfaba, y al mismo tiempo una reflexión sobre que Víctor hace muy bien sobre cómo hay una gran soledad frente a ese éxito. Hoy nos acompañan también, pues bueno, 2 de las personas más significativas dentro de las artes escénicas en Aragón. Mil gracias, Paco, Pilar, gracias por estar aquí, titereros de Binefar. Decir eso es que son palabras mayores porque obviamente yo creo que no hay mejor aval para este proyecto. El orden de las palabras será, voy a ceder la palabra a Reyes, editora de Pregunta Ediciones, después Alberto Sabio glosará pues bueno, el libro, la exposición, supongo también, y todo el proyecto sobre el payaso Marcelino. No lo pensabas hacer, pero ahora lo vas a hacer. Después ceder la palabra al autor, a Víctor, al que felicito de nuevo por el esfuerzo, por el trabajo, por haber ido a todas esas fuentes, porque todos sabemos la importancia de ir a las fuentes, de perseguirlas, de seguirlas, es importantísimo. Y finalmente pues os dejaré para que hagáis lo que consideréis oportuno con el payaso Marcelino de fondo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir. Hace unos años, Óscar Sipac en Huesca nos habló de una historia fantástica de un payaso Marcelino que había nacido en Jaca y que se fue a Estados Unidos y fue el payaso más importante del mundo. En su momento nos pareció todo un poco fantástico. Pasados los años, pues bueno, casi una carambola del destino, somos nosotros los editores de este libro, de los 2 libros o más que se suman a este proyecto de recuperación de memoria del payaso Marcelino, y la verdad es que hemos disfrutado mucho en esta aventura. Bueno, con Alberto Sabio es un placer conocerlo. Con Víctor Casanova, a pesar de la distancia, hemos tenido una comunicación muy fluida. No cabe duda de que hoy en día con las nuevas tecnologías, a pesar de vivir en Nueva York, pues bueno, hemos tenido una comunicación fantástica. El libro, bueno, pues eso, le hemos puesto todo el empeño y cariño que hemos podido. La portada, el diseño de la cubierta es de Óscar San Martín. Y bueno, decir que también es un libro que está muy apoyado por las instituciones, aquí representadas por Nacho Squin, también en la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de Jaca,
Y bueno, pues entre todos y bueno, por nuestra parte, pues eso, estamos encantados de sumarnos y de apoyar este proyecto de recuperación de este personaje. Y paso ya la palabra a los protagonistas de la noche. Bien, buenas tardes. Bueno, a pesar de lo que ha dicho el director general, yo vengo a servir el aperitivo. Me va a servir el aperitivo porque el plato principal, con guarnición y todo, corre por cuenta de Víctor Casanova y de los amigos de los titiriteros de Binefar. Entre otras cosas porque este libro, que tiene 285 páginas, yo solamente soy responsable de 33. Pero además estoy muy contento y la verdad estoy muy orgulloso de haber participado en este proyecto. Un proyecto que pretende rescatar del olvido a Marcelino Orbés, ¿no? Y me parecía que era muy interesante porque Charles Chaplin, que como sabemos era un ferviente admirador, era un perfecto desconocido en 1900 y sin embargo se va a convertir en una de las personalidades más afamadas, más famosas de toda la primera mitad del siglo XX. Seguramente es uno de los personajes más conocidos de la primera mitad del siglo XX. Y sin embargo, su cómico de referencia, el jaqués Marcelino Orbés, pues permaneció durante décadas ahí en una discreta penumbra, muy lejos de los focos que le habían alumbrado en vida, ¿no? Que le habían enfocado en vida. Y por eso me parecía muy interesante. Claro, además, ¿de qué hablo yo un poco en el libro para poner un poco en contexto, para que luego Víctor introduzca de verdad el libro y el personaje? Claro, yo me planteo cuáles fueron las razones del éxito de Marcelino, además de su talento, por supuesto, de sus destrezas, de sus habilidades, pero cuáles fueron otras razones. Y incluso me pregunto si no tenía que ver algo de ese éxito con que una determinada cultura, que era una cultura del siglo XIX, entraba ya en crisis y nacía una cosa muy distinta, que era el ocio de masas. Nacía el entretenimiento de masas. Y en ese contexto creo que hay algunos factores que ayudan a relanzar la figura de Marcelino. Para empezar, me parecía que era casualidad que uno de sus primeros grandes triunfos, quizá no el primero, pero uno de los más notables, se produjese en Londres. Se produjese en Londres porque en Londres, sobre todo entre las clases urbanas, era muy habitual el ocio fuera de casa. Y además se había implantado en Inglaterra, como su propio nombre indica, la semana inglesa. La semana inglesa significaba que el sábado por la tarde era festivo. Esto es un asunto muy importante para el tema que nos ocupa, porque era el momento de los espectáculos, fundamentalmente, porque el domingo estaba muy reservado pues, para actos religiosos, con restricción de los horarios, y había un mayor poder y un mayor control de la iglesia. Entonces a lo mejor no era casualidad, y no era casualidad tampoco porque las clases medias y las clases bajas inglesas reunían dos condiciones para ir a los espectáculos de Marcelino Orbés. Una era que no tenían jornadas de trabajo extenuantes, es decir, tenían un poco de tiempo libre al final de su jornada laboral, y segundo, tenían un poquito más de poder adquisitivo, tenían un poco más de dinero, no solamente para pagar las entradas donde en los teatros o en los circos en los que actuaba Marcelino, sino que tenían también ese dinerito extra para pagar las entradas a sus hijos, es decir, para que la infancia apareciese como un grupo específico de consumo. Entonces, claro, no es casualidad que esos primeros grandes triunfos quizá se produjesen en Londres, ¿no? Y claro, esto, tiene que ver también con que determinadas clases medias y clases bajas ocupan espacios ciudadanos que antes estaban reservados en exclusiva a otros sectores y se podían conceder pequeños placeres como tomar un buen dulce en una céntrica pastelería, ponerse un pañuelo vistoso, o pagar las entradas para ir al teatro o para ir al circo de Marcelino, ¿no? En ese sentido me parecía que nos ayudaba en el libro contextualizarlo, ¿no? de este modo también, ¿no? Y también hay otro aspecto que me parecía muy importante, que es el avance de la prensa de masas. O sea, el avance de la industria de la publicidad, de que cada vez se pudiesen hacer un montón de folletos, de panfletos,
Y aquí Víctor creo que recoge muy bien, y aún mejor en la exposición, los carteles de mano, los anuncios, etc. Esto va a ser fundamental. El hecho de que se produzcan transformaciones técnicas en los periódicos, que primero se introduzcan las rotativas, después se introduzcan las linotipias, que esto va a exigir una inversión muy cuantiosa por parte de las empresas periodísticas y que había que amortizarla. ¿Y cómo se amortizaba? Y llenando el periódico de publicidad. Llenando el periódico de publicidad, llegando también a todos los bares, a todos los ateneos. Entonces, por ejemplo, los empresarios del Hipódromo, y Víctor lo conoce mucho mejor que yo, echan el resto para que la propaganda de Marcelino llegue a todos los rincones. Entonces, era un asunto que también era importante. O la propia consolidación de las industrias culturales, de que apareciesen empresarios dispuestos a apostar, ¿no? Y otra vez, cuando Marcelino ya llega a Nueva York, en 1905, se encuentra que quienes le contratan en el hipódromo, ¿no?, son dos empresarios que habían competido entre ellos, que les había ido muy bien en Coney Island, que era un parque de atracciones de verano, porque claro, la gente había descubierto la playa. Esto lo cuenta muy bien Visconti en Muerte en Venecia, por ejemplo. La gente había descubierto la playa, los neoyorquinos habían descubierto la playa, se iban a bañar al mar y de paso se divertían. Y entonces había un gran parque de atracciones. Y entonces, Thompson y Danby, me parece, ¿verdad?, lo que se plantean es que tienen que expandir el negocio para crear un parque de atracciones de invierno, no de verano, sino de invierno. Y ese parque de atracciones de invierno, en plena Sexta Avenida de Nueva York, va a ser el hipódromo, ¿no? Va a ser el hipódromo donde van a tener algunos de los principales éxitos del payaso Marcelino, ¿no? Y yo lo quería encajar, pero lo quería encajar un poquito también, el triunfo de Marcelino, un poco en una ruptura cultural que se produce en esos años a caballo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914. Claro, es el momento de los impresionistas y de los posimpresionistas, que hoy consideramos que son unos maestros de la pintura, pero que entonces estaban revolucionando las artes visuales. Es el momento en que la práctica del deporte, por ejemplo, empieza a aparecer el deporte de masas. Esto también va a ser una ruptura cultural relacionada con el ocio de masas, que estábamos hablando antes, ¿no? El deporte de masas, claro, cada uno de los más adinerados tenían una carreras de caballos, golf, eso no ha cambiado mucho, golf, la vela, pero había llegado el deporte también a las clases medias y a las clases obreras, sobre todo el fútbol. Hay 500.000 de licencias de fútbol en Inglaterra, en el Reino Unido en 1910, y sobre todo el ciclismo, sobre todo el ciclismo, que va a ser el primer gran deporte de masas de Europa, del continente europeo, donde por cierto los aragoneses tenemos bastante que decir, particularmente los oscenses, porque desde los tiempos de Joaquín Costa introduce los primeros prototipos de la bicicleta, de la Exposición Internacional de París de 1869, pero luego cuando la primera revista deportiva que hubo en España se llamaba El Pedal, que era una revista de Huesca, la primera revista deportiva, si exceptuamos las de caza. Las de caza estaban ya antes, pero si exceptuamos las de caza... Sí, lo quiero revitalizar. Bueno, entonces, claro, y ahí lo quería encajar un poco, ¿no? Se está renovando la cultura anterior, porque es el music hall, son los nuevos bailes, está llegando el tango argentino, por ejemplo, está llegando la canción napolitana, incluso los bailes de los sincopados, un poco de los negros norteamericanos, todo esto está llegando, y sobre todo está llegando el cine. Y ahí voy un poco enlazo otra vez con Marcelino y le cedo la palabra a Víctor. El cine es lo que de verdad abre definitivamente la cultura de masas, ¿no? Es decir, ante las fotografías vivientes, como se decía entonces, pues van a palidecer el resto de los espectáculos. Lo nota mucho Marcelino en sus taquillas, ¿no? Chaplin sí que, porque además el cine se desarrolla con una rapidez tremenda. La fotografía en movimiento, la década de 1890, las primeras imágenes se proyectan en las grandes exposiciones internacionales de la época, pero en 1902, en una fecha tan temprana como 1902, que Marcelino no ha llegado todavía a Nueva York,
26 millones de estadounidenses van al cine cada semana en 10.000 pequeñas salas. Entonces, claro, ese mundo, los nombres los conocen seguro. Muchos de los pioneros del cine de Hollywood son emigrantes europeos judíos, relativamente pobres, pero muy activos, que se van a dedicar al cine como podían haberse dedicado a vender ropa o a vender embutidos. Porque hay uno de Teruel. También hay uno de Teruel. También hay uno de Teruel que es, por supuesto, lo cito también, porque segundo de Chaumont, además de que tiene una película que es un remake, ¿no?, de la de Georges Méliès, del viaje a la luna, que tiene relación también con Marcelino y con los espectáculos, está un poco vinculado, ¿no?, porque tiene relación con los espectáculos en los que participaba también Marcelino, de ese viaje a Marte, etcétera, etcétera. Esto estaba muy en boga, los viajes esos fantasiosos, y aplicar la tecnología de la época, las simulaciones en el espacio y por ahí, aplicarlo también al mundo del espectáculo. Pero claro, Chaplin, como sabemos todos, se adapta perfectamente al cine mudo y Marcelino no lo hace. Marcelino no puede hacerlo, no sabe hacerlo. Él considera que la cámara puede captar el movimiento, pero no puede captar el calor humano, ¿no? Como si necesitase al público más cercano, como si necesitase que las risas estuviesen encima. Y para él el circo era la felicidad, eso lo cuentan muy bien en el documental, me parece, ¿no? El circo era la felicidad y no admitía otro tipo de felicidad enlatada o en conserva, ¿no?, como podía ser el cine. Y mientras el cine avanza a la velocidad de la luz, con películas para todos los públicos, pues claro, había que hacer caja y había que recuperar las inversiones que conllevaba un poco la empresa cinematográfica, pues Marcelino entra en ruina, ¿no? Entra en decadencia económica. También lo cuenta, me parece muy bien, Víctor Casanova en el libro, cómo se embarca en una aventura empresarial montando un restaurante en el centro de Manhattan, las cosas le van mal, al mismo tiempo están flojeando las entradas, ¿no? Y bueno, encarna un poco al final de sus días esa imagen del payaso que hace reír pero que llora por dentro, ¿no? Y que es bastante común, ¿no? Me venía un poco a la cabeza desde Tonetti hasta ya en el siglo XXI, Jim Carrey, Chevy Chase, el suicidio de Robin Williams, un montón de gente que nos hace resurgir un poco la idea esta del payaso triste. Pero bueno, nada más, yo solo quería mostrar aquí un poquito que esa cultura de masas que se inicia hacia 1900, justo cuando está triunfando Marcelino Urbés, y que si quieren culminaría 60 años después con la televisión, con distintas fórmulas radiofónicas y musicales, eso se inicia gracias a unos cuantos personajes que están en este libro, que son Chaplin, que es Buster Keaton, que es Houdini, y a partir del trabajo también de Víctor Casanova es Marcelino, también, ¿no? Un niño de Jaca, bueno, que conmueve a medio mundo, y un aragonés en definitiva que se convierte en la principal estrella del espectáculo neoyorquino durante más de una década. Pero ya les digo que yo sirvo el aperitivo y ahora le preparo el plato principal con guarnición para Víctor Casanova. Y nada, quiero aprovechar para dar las gracias a Reyes y a David y a su confianza, su paciencia conmigo, siendo este mi primer libro, no sé si el único, pero ha sido estupendo trabajar con vosotros desde Nueva York, Puente Aéreo, hasta Zaragoza. Gracias a las instituciones también, a la DGA, a la DPH, al Ayuntamiento de Jaca, a Alberto y su ánimo, y es genial compartir libros juntos, y luego a los titiriteros que, como veréis un poquito más adelante, han sido una parte fundamental de quién soy, no solo como aspirante a titiritero y hombre nómada, sino como persona. Voy a decir muy poquito porque me gustaría que dejáramos tiempo para las preguntas y la conversación, pero si puedo decir algo sobre Marcelino Urbés es que esa transición tan fundamental en el mundo del ocio que ha descrito muy bien Alberto sale de Jaca, de un contexto en el que Marcelino, con 6 años, sabemos que entra en contacto con una compañía de acróbatas, que son los Martini, y con los que, de hecho, en el libro descubro en un momento determinado que se acusa de que compran niños para sus espectáculos. Los niños en los espectáculos acrobáticos eran
una pieza fundamental porque, bueno, pues volaban de un sitio para otro, eran bastante ligeros, eran bastante flexibles, había un número que todavía se sigue haciendo hoy en día, que era la percha, en la que un niño sostenía una pértiga y otro niño se encaramaba sobre ella y ambos tocaban el violín. Entonces, bueno, claro, los niños tenían el problema de que crecían. Entonces, bueno, cada cierto tiempo los Martini, que eran una familia de origen italiano, necesitaban más niños y, bueno, pues los buscaban en los periódicos y es posible, no lo sabemos, que Marcelino Orbés fuera uno de esos niños. No sé si fue comprado o hubo una transacción o no la hubo. Era común también en aquellos tiempos pues que un niño aprendiera un oficio como aprendiz, ya fuera como repatán con un pastor o como... O sea que no es difícil también entender ciertas dinámicas con los ojos del siglo XXI, pero bueno, Marcelino empezó así, como acróbata, y fue creciendo poco a poco, primero en Ámsterdam, después en Londres, y muy pronto tenemos una fotografía con 15 años que es inédita, bueno, hemos publicado por primera vez en el libro y que estará también en la exposición de Huesca, en la que ya siendo un adolescente ya aparece como un Augusto. Los Augustos eran el tipo de payaso torpe que siempre intentaba ayudar pero siempre dificultaba las cosas, que se entorpecía y se caía en la red de los acróbatas haciendo que peligrara su vida, y siempre con un frac un par de tallas más grande, con la nariz roja, que hoy en día sería impensable pensar en un payaso sin nariz roja, y es un invento de aquellos años, desde los 1870, 1880, y Marcelino muy pronto adquirirá la nariz roja del payaso. Y curiosamente, y tiene mucho que ver con lo que estaba comentando ahora Alberto, cuando Marcelino llega a Londres, que es ese centro cultural fundamental de Europa, junto con París, hay un crítico que escribe, y a él le encantaba el teatro de variedades, le encantaba el circo, y él dice: yo voy a veces al hipódromo solamente a ver a Marcelino, y lo que pido de él es que no cambie nada, que no haya un tropiezo que sea diferente a la última vez que lo vi, que no silbe. Marcelino no hablaba, él silbaba en el escenario, que no silbe menos o más de lo habitual. O sea, él siempre buscaba un poco que siempre hiciera lo mismo. Y yo creo que eso muestra muy bien el éxito de Marcelino, repitiendo siempre un método que funcionaba, pero también su incapacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías y al cambio que le pedía no solo la sociedad neoyorquina o estadounidense, sino también los locos años 20 en los que surgía no solo el cine, sino el jazz y otras formas de entretenimiento. Entonces, lo que espero que descubráis en el libro es precisamente no solamente en las circunstancias en las que Marcelino tiene su éxito, también los elementos que explican en parte su final. Este libro es una búsqueda y yo soy uno de los personajes que intento buscar rastros. Llevo 6 años viviendo en Nueva York y parte de los retos han sido investigar con instituciones, pocas, pero sobre todo coleccionistas, gente que se había interesado por la figura de Marcelino, intentando averiguar cosas que hasta ahora no conocíamos. Y en eso me gustaría dejaros con 2 cuestiones que para mí han sido importantes en la búsqueda. Una es la amabilidad de los extraños. Uno tiende a pensar en Nueva York y en Estados Unidos y en la sociedad capitalista y las grandes ciudades como lugares en los que cada uno va a su bola de forma individual, y lo que he encontrado con Marcelino, sobre todo en Estados Unidos, que es lo más sorprendente, porque aquí entiendes que la gente quiere a Marcelino o que quiere saber más, pero en Estados Unidos, que tienen toda una plétora de hitos de la cultura popular, pues Marcelino ocupa un lugar, no solamente por la referencia a Chaplin o como Buster Keaton habló de él, sino porque los payasos, la gente del mundo del circo ha leído sobre la importancia de Marcelino en aquel tiempo. Entonces, en ese viaje en el que hay compañeros de viaje que eran extraños y que han acabado siendo amigos, que aparecen en el libro, como un señor de 85 años que escribió una tesis doctoral sobre el hipódromo y que su padre luchó en las brigadas internacionales en la guerra civil. Con ellos he intentado crear ese puzzle que espero que para los lectores sea la vida de Marcelino Orbés. Y por último, me gustaría decir que conmemorar la vida de un payaso olvidado es también conmemorar nuestra propia vida. Estamos aquí por poco tiempo, nos iremos tarde o temprano, y pensar en que alguien que no dejó apenas 4 segundos de una película que hemos logrado rescatar, que dejó algunas fotografías, pero que no dejó familia, que hoy en día, bueno, no tendría por qué ser recordado. Y sin embargo aquí estamos, muchos marcelinistas, otros espero pronto serán marcelinistas, recordando su legado, conmemorando su vida y de esa forma también conmemorando nuestra propia vida y hacernos nosotros también dignos de recuerdo. Así que muchas gracias y presento a Paco y a Pilar, que jugaron un papel fundamental en mi descubrimiento del mundo de los títeres y de las comedias.
ilusión, porque es un libro que va a llegar lejos, es muy potente, pero sobre todo porque por nuestra vinculación con Víctor, que ya cuando tenía 7 años, un día vino a ver a los titiriteros y nos dijo, pues es que me gustaría ser titiritero, cuando necesitéis a un niño, pues aquí estoy yo. Vino con Rosa, con su madre, y bueno, pues nos quedamos pues emocionados y bueno, sorprendidos, y teníamos en mente hacer una aventura que finalmente realizamos para preparar un espectáculo, que a veces para preparar espectáculos se hacen cosas increíbles. En este caso fuimos con un carro y una burra, fuimos por una zona del Somontano y bueno, voy a leer este breve. En el año 97 hicimos un experimento teatral. Compramos un pequeño carro y una burra muy vieja que, como en el caso de los músicos de Bremen, estaba condenada al matadero. Elegimos algunos títeres y máscaras de viejos espectáculos y colocamos toda aquella artillería y un rudimentario teatrillo en el carro del que tiraba la burra. Nosotros, los titiriteros, Eva, Iván, Víctor, Pilar y Paco, íbamos en el coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando. De esa guisa fuimos de pueblo en pueblo, sembrando comedias y cosechando cuentos, dichos y leyendas. Ya el primer día nos tomaron por cómicos de etnia gitana. Así que este espectáculo, el de este folleto, Cómicos de la Legua, es deudor de aquella grata y radical experiencia que esperamos repetir. Bueno, pues hicimos esta experiencia con Víctor, fue fantástico, lo relata en el libro muy bien, allí lo veréis. Y bueno, simplemente nada más, quería regalarle también un cassette, que ahora parece ser que tú que estás en Nueva York vuelve a estar lo último. Hasta el último. Pues bueno, este es el último que tenemos, y entonces está su voz, porque grabamos, también Víctor vino al estudio de grabación a grabar pues el disco. Doy paso a Paco, que va a haceros unas preguntas. Bueno, yo voy a contar una anécdota de ese viaje que relata, como en los primeros capítulos, una vez era un niño de 7 años. Bueno, 9. Y íbamos de los pueblos somontanos, pues echábamos una comedia, y un día se acercó una señora y le dice: ahí este pobre niño, le voy a pasar hambre, ven a casa y te daré un vaso de leche y te daré merienda, y después iremos a misa. Y se la queda niña, le dice: voy a tomar la merienda, pero señora, yo soy agnóstico. Esa es una. Hay aquí una foto que quería contar dos anécdotas. Bueno, aquí está el camino que tiene mucho que ver con el libro, su camino en busca de... Aquí está con Pilar en una ermita, y aquí está haciendo la magia de la cual habla en el libro de Marcelino, relacionando todo esto. Por cierto, es un libro excelente que tiene un juego literario y que, bueno, las cosas, por supuesto, es la vida de Marcelino, pero la construye una cosa muy hermosa. Aquí estamos empujando porque la obra era muy vieja. Cuando lo estábamos comprando en Huesca, en el año 97, estábamos trabajando con 2 músicos de Isorray, que conoceréis, y yo tenía el primer teléfono móvil. Yo estaba dentro del vestidor de la obra para que subiera la furgoneta, me suena el teléfono y me llama y dice, no sé, Afli o de Isorray: Paco, los gitanos de Huesca han robado la furgoneta y están metiendo dentro del burro. Esa es una anécdota relacionada con aquí está Víctor con su hermana encima de la burra. Y aquí hay otra anécdota que yo creo es muy literaria, y si creo que no la recuerda. Nos cambiamos en una casa, no sé si era en Huelva o en Radiquero, y el abuelo de la casa tenía un patio en Huelva, como lo tienen en muchas casas de Huesca, llenas de útiles antiguos, que podréis ver en la foto. Y bueno, nos dice: ese bastete es lo que va encima de la burra donde pasan las correas que aguantan el carro. Ese bastete no es el de la medida de la burra. Yo tengo uno en casa
y el que tengo yo es para una burra como la vuestra. Entonces fuimos con el abuelo, cambiamos el pastel, que es como un sillín pequeñito, donde no se puede sentar, pero es un sillín que pasa en los correos. Después de la experiencia del burro, volvimos a casa a la señora y me olvidé que cuando usted no estaba, el abuelo nos dijo, este que es el nuestro. Dice la abuela, ese pastel ha estado bien toda la vida y vosotros no lo habéis llevado. O sea que se quedó con el nuestro, que todavía lo tenemos, y que nosotros tenemos, lo digo en el sentido de que aparecieron muchos cuentos. Otro cuento que aparece, otra historia muy interesante, es que, y esa creo que tampoco la recordarás si de memoria, me gusta mucho de memoria, dormimos en una ermita. Era un experimento donde habíamos de ser autosuficientes. Muchas veces la gente nos pagaba recuerdo que era que no sé si hacíamos un trocito de la cucaracha y viene un abuelo y dice, esta historia que os contaba la contaba mi padre. Tomar, nos dio vino y un plato de higos. Gracias por recordarla. Bueno, pues nos dejaba dormir, no sé si en Castilla fue en una ermita. Y digo, bueno, en la ermita dormimos nosotros, pero la burra no entraba dentro de la ermita. Y la burra entraba en la ermita a las 2 de la mañana y le sacábamos. A las 3 de la mañana volví a entrar a la burra y le sacábamos. Y al final, a las 4 de la mañana, estaba dando una cuerda, pero le permitían entrar. No sé, te digo, dejarán, si no sé qué quería hacer aquí dentro. Justo nada más entrar a la burra, cayó una tromba de agua impresionante. Entonces, esto reflexionamos como los animales, aprendimos muchas cosas, como los animales estaban, ¿te acuerdas de eso? Ahora sí. Sí, y estaban, pues perciben cosas que nosotros percibimos. Fue un viaje iniciático para él muchísimo, porque tenía 7 años, y su madre, que hemos muerto recientemente, y a la cual yo no estoy recordando, nosotros estamos aquí porque él dedica libros a su madre, y su madre fue maestra de nuestras hijas. Son ahora las 2 están en compañía. Y él, pues bueno, no lo ha dicho nadie, yo lo digo. Él es una eminencia que está trabajando de consultor en la ONU, y estudia precisamente conflictos internacionales. O sea que, ha sacado el tiempo del sueño para escribir este libro, pero bueno, nosotros estamos particularmente orgullosos de haber colaborado en nada, pero que sepáis que tenemos una labor en conflictos internacionales haciendo informes sobre cosas muy importantes. Yo quiero regalarle a él y a vosotros unas breverías de Gómez de la Serna, y a los escritores y a vosotros por haber venido, que están relacionadas con el circo, están relacionadas con la muerte y están relacionadas a un guiño a la educación por su madre, por el circo, por la muerte. Y no sé si sabéis, supongo que sí, que esa alegría o esa frase que están usamos todos, especialmente el movimiento feminista, los que, y hablamos de la muerte del suicidio, los que matan a su mujer y después se suicidan, deberían invertir el empleo. Eso es una rebeldía de Gómez de la Serna, escrita en los años 50. Voy por las relacionadas con el circo. Al oír el pandero del oso, nuestros pensamientos se ponen de pie y bailan como el oso. En las noches alegres, la luna es una pandereta. Todas las noches viaja en la luna un polizón que no ha pagado su billete. Y error, esto lo añado yo. El caballo. Por cierto que Marcelino trabajó mucho con caballos. El caballo. Ese sí que es un hombre serio. Os ha aclarado Víctor que el tonto y el listo, el cara blanca y el augusto. Augusto significa estúpido. El origen, sobre todo. Es difícil entender eso en una ciudad que se llama César Augusta.
la nariz roja que se ha citado también aquí. Hay que ser un poco estúpido en la vida, si no se aprovechan los demás, y lo son solo ellos. Os alivia, el secreto de la gracia de los clones es que se maquillan como las calaveras. Os aliviaríais si supierais que morir es la última diversión de la vida. Lo que los acróbatas hacen con su cuerpo, nosotros deberíamos hacerlo con el pensamiento. Creo que Víctor lo ha hecho. Dios le quiso poner un cascabel al diablo, pero se le escapó. En las colillas de los lapiceros siempre se quedan las mejores ideas. Pediatría. Pediatría. Sacar las piedras de las sandalias de los niños. Pediatría. Los lápices huelen a colegio, pero no a sus castigos ni a su seriedad. Los lápices huelen a todo lo bueno del colegio. En las cajas de lápices de colores guardan sus sueños los niños. ¿Qué sueños guardaría Marcelino? Las mariposas. Las mariposas nacen de las calcomanías que pegan los niños en sus libros de cuentos. Oh. espectáculo vivo, ¿no? O por lo menos inicial, sobre todo por lo que os he dicho. Bueno, pues si os parece oportuno podemos abrir un turno de preguntas. Si alguien tiene cualquier tipo de curiosidad, pues es el momento. Sí. Yo quería preguntar qué aporta de nuevo este libro al anterior de Mariano García. Yo creo que es muy difícil hacer dos libros iguales y cada proceso de búsqueda sobre un personaje, sobre todo primero porque Mariano García lleva tantísimo tiempo investigando sobre él, ¿no? Desde aquella serie de artículos en el Heraldo de Aragón de la que todos bebimos. Nosotros estamos hoy aquí porque Mariano García hace 14 años, hace 13 años, hizo aquella serie de artículos en el Heraldo y fue por eso por lo que todos descubrimos a Marcelino. Y luego ha habido pues otros realizadores, investigadores que se han acercado a la figura. Creo que tanto su libro como la labor que él iba haciendo durante tantísimo tiempo ha sido fundamental en sacarlo de las penumbras de la historia. Quizás lo que intenta hacer es recoger también el proceso de mi búsqueda. Yo soy un español, como ha dicho Paco, que no se dedica a esto. Yo escribo sobre Siria, sobre Libia y sobre Mali y analizando la labor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero soy un emigrado en Nueva York y cuando me fui para allá hace ya 6 años, pues hay una parte de mi propia búsqueda y de alguna conversación con algún amigo entonces, con Jesús Bosque, que me dijo: tú te vas con la misión de buscar algo de información sobre Marcelino. Y estando allí, pues he podido asistir a experiencias, lo veréis, que creo que enriquecen quizás esa búsqueda y que a mí me ha parecido importante mojarme, que no fuera únicamente una descripción biográfica de Marcelino, sino que fuera también un poco una reflexión de un alto aragonés que más o menos a la misma... Yo soy un poquito más joven de lo que era Marcelino cuando él llegó a Nueva York. Él tenía 31 años y yo ahora mismo tengo 29, pero hay cuestiones como la vinculación con el desarraigo, como el echar de menos el lugar del que eres, vivir una vida en otro idioma diferente, que creo que era importante explotar y explorar. Yo estoy acabando el libro y hay una edición de Mariano, que espero hacerlo pronto. Pero él hacer literatura, por ejemplo, hay un
momento en que él explica en el libro: estoy pujando en Ebay por una foto de Marcelino. Y entonces hay otra persona que está pujando y se lleva la foto, me sube mucho. El señor ese, él dice: usted se puede interesar, hay muchos coleccionistas de circo que se pueden interesar por fotos de payasos, pero esa no era una foto de payasos. ¿Quién se puede interesar por la única foto de Marcelino, que es la que aparece aquí en la contraportada, la que aparece normal, con una aguja de herradura? Pues él se pone en contacto a través de la vendedora y le dice: normalmente no te puedo pasar la dirección de la otra persona que ha ganado, pero resulta que esa otra persona me ha pedido tu dirección. Entonces os la paso a los dos. Bueno, el hecho de conectar las nuevas tecnologías, hay otras conexiones, no sé si lo hace Mariano, ¿no? Pero que yo creo que, imagino que lo de Mariano será un trabajo periodístico de altísimo nivel y de mucho rigor. Y él aporta esa literatura que da su propia experiencia en Nueva York, ¿no? Hay muchas anécdotas, como explica, por ejemplo, la frustración que siente cuando va al hotel donde se suicidó y sigue siendo un hotel, es decir, lo que comen las cosas. Y la señora que está le dice, pues se acaba. Hay una persona que te puede contar algo porque lleva muchísimos años en el hotel y ya cuando vuelve se ha muerto, ¿no? Pues bueno, hace literatura de esa persona, o como hace las que te explica. Como yo os lo recomiendo principalmente, y hay que ver los dos, por supuesto. A ver, perdón. Yo he tenido la suerte de, como decía... Es que se van. Yo creo que se van. Así, ya está. Debe ser aquí, como una mala conexión. A ver. Yo he tenido la suerte de presentar los dos. Leer con más o menos profundidad, porque por falta de tiempo no me ha hecho leer todo con detenimiento, pero son dos lecturas totalmente complementarias. Creo que la gran construcción o la gran reconstrucción del personaje parte, por supuesto, del trabajo que Mariano lanzó, pero esto complementa perfectamente porque hay un ir a las fuentes directamente y el vivir esa experiencia de la investigación de una manera totalmente diferente, y por lo tanto hay otra historia. Aquí sí que es una vida más puesta a la causa, o sea, no solo la vida de Marcelino, o sea, yo recomiendo los dos. Una historia así, paradójicamente sí merece una película, ¿no? Sí merece una película. Algo que no quiso hacer, pero es una historia digna de la película. Sí, y ahora Marcelino, que tiene 2 libros y hay un cortometraje y otras cosas, bueno, seguro que está a disposición del mundo para que se haga la película. Sí. Yo simplemente quería felicitaros a todos, a los editores, al autor, porque yo me interesé por este personaje cuando salió la primera nota de Mariano García y le llamé por teléfono para ofrecerme para publicarle si hacía algo. Han pasado muchos años, yo he seguido a través desde ese tiempo investigando y buscando los pocos datos, porque tampoco ha sido una búsqueda sistemática, pero sí que sabía de su existencia y tengo la suerte de tener varios amigos payasos profesionales a los que he ido preguntando, algunos lo conocían, otros no, en diferentes países. Y me agrada enormemente que hayan salido los libros y que se rescate una figura del music hall, del espectáculo de hace tantos años y que parecía ya perdida. Por otra parte, la presencia de Ramón Gómez de la Serna, que era un gran amante del circo, que dio conferencias subido encima de un elefante o encima de un trapecio, viene muy bien a la época y al propio Marcelino. Entonces simplemente quería felicitaros. Creo que además hay un crowdfunding preparado para poner una lápida sobre Marcelino, y ahí me gustaría, nosotros vamos a participar como editores con lo que podamos para que eso se lleve a cabo. Yo soy un gran defensor de esa época y estoy muy interesado por esa época y ese mundo, y creo que es muy necesario para los artistas que hay ahora y para la gente que ahora vive en otra época, que sepan cómo era en ese momento el espectáculo, cómo se llegaba a la gente, los esfuerzos y desgraciadamente estas vidas trágicas que por no saber adaptarse a los nuevos tiempos o por mil circunstancias, depende del artista, pues terminar, pero que siempre siguieron luchando por sus sueños y que mantuvieron
un tipo de espectáculo que al fin y al cabo, a través de ellos, evolucionó hacia otras cosas, como árboles en los cómicos que hacen monólogos, lo que quieras, ¿no? Y sobre todo también los titiriteros, que también es otra de los representantes del mundo artístico que yo tengo una gran admiración y que creo que son los payasos y los titiriteros los grandes poetas del espectáculo y los que habría que valorar mucho más de lo que se va. Dinos quién eres, por favor. Gracias, Raúl. Aprovechando el comentario, me gustaría contaros eso, que cuando Marcelino se suicidó, él no tenía dinero. De hecho, Paco ha mencionado un alfiler de corbata que él tenía con forma de herradura porque creía que le daba buena suerte y que él tuvo que empeñar, fue la última cosa que empeñó para lograr pagar la semana de hotel y le sobraron $6 que se encontraron en su bolsillo. Entonces, una asociación de artistas de vodevil pagó $30 para pagar por su entierro. Él está enterrado al norte del estado de Nueva York, pero lamentablemente no tiene una lápida. Entonces hemos iniciado esta campaña que acaba el viernes, o sea que hay muy poco tiempo para poder contribuir y la finalidad es precisamente poner una lápida, poner que nació en Aragón y que murió en Nueva York y un poco que se dignifique su memoria también, como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Entonces simplemente buscando en Google una lápida para Marcelino podéis encontrar y sí que os invito a que participéis. Bueno, ahí es muy interesante, recuerdo mucho lo que dices, por la parte que nos toca. Bueno, que hay él explica una cosa curiosa que a mí me ha hecho mucho que pensar, que es que un periodista, después de la muerte de Marcelino, dice que hace una última payasada que no hace, que es que se pega un tiro, falla, y en el segundo, entonces me hace que pensar, y entonces él descubre, porque va al forense y ve que el forense no dice nada de que la pistola tuvo en esto. Entonces dice, pues eso de que se pegó un tiro y que el segundo tiro es con el que se mató, porque hace toda una puesta en escena en el suicidio. Coge la maleta, yo he traído una maleta, yo estoy también obsesionado con las maletas, pone los recortes y las fotos de cuando triunfaba, se arrodilla a la cama y se pega un tiro. El periodista dice dos. Yo a lo que voy es eso que no da el cine y que daban es que obliga al público a crear, no lo da todo hecho. Entonces el periodista, con la imagen de Marcelino, con lo que ha recibido o que le han contado de Marcelino, no puede escribir una crónica sin crear lo que llamamos un gag, ¿no? Una entrada, que se dice una entrada, cuando digáis una entrada de payaso, quiere decir un gag, ¿no? De eso es un algo. Entonces, y voy un poco a eso, ¿no? De que son personas, y eso lo explica, no recuerdo quién es el crítico, mismo que iba a ver a Marcelino, que decía... necesito verlo, ¿no? Porque nos llevan, dice, son personas que vienen de otro país, de un país donde todo está descontrolado. Es eso, ¿no? Ser capaces de crear el otro, no solo hacerlos felices, no solo entretenernos, sino llevarlos a esa otra dimensión, que es lo que... Muchas gracias. Raúl, ¿te llamas? Sí. Raúl. Bueno, pues si no hay nada más, lo que va... Bueno, sin micro, que no hace falta. Lo que va a hacer Víctor es firmar muchísimos libros. Muchas gracias. Las fotos aquí para que lo vean. Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente del IAC por ayudarnos tanto, por estar aquí a nuestro servicio casi a las 9 de la noche, desde las 9 de la mañana. Gracias a José Luis Acín, también director del Centro del Libro, por hacer posible esta presentación. Y eso, que la librería Antígona ha tenido a bien poner un puestecito allí, o sea que hay que disfrutar el momento. Gracias.